El gobierno Ilia fue blanco de críticas provenientes de diversos sectores, especialmente de algunos medios de prensa, que recurrieron a la imagen de una tortuga para satirizar el presunto carácter timórata y falta de energía de la gestión del presidente. Simultáneamente, esos medios resaltaban la personalidad de los militares, especialmente del general Juan Carlos Onganía, contraponiéndolo con la imagen de los políticos, alentándolos a intervenir como salvaguarda de la patria. 1966. El presidente Arturo Illia es depuesto por un nuevo golpe militar el 28 de junio y en su lugar asume como presidente de un gobierno en conjunto con los tres grupos de las Fuerzas Armadas el teniente general Juan Carlos Onganía. Al mismo tiempo, dentro del partido peronista se producen serios enfrentamientos entre las distintas líneas de posición. El gobierno, conducido por militares, adopta la doctrina de seguridad nacional, la cual modifica la relación entre militares y la sociedad. Onganía propuso llevar a cabo una transformación profunda de la estructura política, económica y social, en tres etapas. Primero, el país debía transitar el tiempo económico, del cual se esperaba lograr un desarrollo industrial basado en el aumento de la productividad y la eficiencia. Luego, llegaría el tiempo social, que daría lugar a una distribución más equitativa de la riqueza. Finalmente, el tiempo político, en el cual sería posible la reapertura de la participación de la política democrática. La noche y los bastones largos. El gobierno de Onganía veía con sospecha las universidades, ya que las concebía como un semillero de ideas que podían transformarse en críticas al gobierno. Por ello, decidió intervenirlas y eliminar el régimen de cogobierno que permitía a los estudiantes participar de las decisiones de la casa de estudios. Entonces, alumnos y profesores decidieron tomar sus facultades para oponerse a esta medida. En la noche del 29 de julio de 1966, la policía entró a las facultades con la orden de desalojarlas sin restricciones. Detuvieron a alumnos y profesores y, obligándolos a retirarse, los golpearon duramente con sus bastones. El Cordobazo. Es un suceso que se desencadenó a raíz de la decisión del gobernador de Córdoba de abolir el sábado inglés, que otorgaba a los trabajadores el pago de una jornada completa, cuando la jornada real del día sábado era de 4 horas. Como consecuencia, se realizaron movilizaciones convocadas por los sindicatos, que fueron duramente reprimidas por la policía. Los sindicatos de Córdoba declararon una huelga de 48 horas. El 29 de mayo, obreros y estudiantes se movilizaron y en el enfrentamiento con la policía que los reprimió, murió el obrero Máximo Mena. La manifestación se convirtió en una rebelión, en la que obreros y estudiantes armaron barricadas y ocuparon la ciudad durante 2 días. Finalmente, el ejército pudo reprimir la insurrección cuando se declaró el toque de queda. Como resultado, muchos dirigentes sindicales fueron detenidos y condenados a prisión, entre ellos su mayor referente, Agustín Tosco, líder del sindicato Luz y Fuerza. Los Montoneros. La organización Montoneros surgió en 1970 a partir de la fusión de un grupo de jóvenes provenientes del movimiento nacionalista Tacuara y de sectores del nacionalismo católico. Su primera acción armada fue el secuestro y fusilamiento del expresidente Pedro Eugenio Aramburu. Este hecho le garantizó la fama inmediata a la organización. Sus principales dirigentes fueron Mariano Firmenich, Norma Arrostito y Juan Manuel Abal Medina. 1970. En junio renuncia Onganía y asume el poder la Junta de Comandantes. El 8 de junio de 1970 asume la presidencia Roberto Marcelo Livingston. De todas formas, este no logra disminuir los conflictos sociales, económicos ni políticos. Aramburu es secuestrado y luego fusilado por Montoneros. A todo esto, Perón, a pesar de estar exiliado en Madrid, impartió órdenes para una alianza política con el radicalismo conocida como la Hora del Pueblo, donde además participaban peronistas, radicales, socialistas y miembros del Partido Conservador Popular, generando la caída de Livingston. 1971. La Junta de Comandantes destituye a Livingston de su cargo y lo reemplaza por el general Lanusse. Allí hubo una creciente inestabilidad política, en el que ocurrieron hechos de sangre como la masacre de Trelew, donde el 22 de agosto
19 integrantes de organizaciones guerrilleras fueron fusilados por las Fuerzas Armadas, profundizando el accionar del ERP, Montoneros y FARC. 1972. En noviembre, retorna Perón a la Argentina. En 1972, el gobierno militar convocó a elecciones generales ante las exigencias de los ilegalizados partidos políticos, que habían confeccionado y consensuado la Hora del Pueblo, donde se proponía la salida electoral sin proscripciones. La NUCE debió optar entre una dictadura de imprevisibles consecuencias y una salida electoral. Levantó la proscripción al Partido Justicialista, pero encontró la manera de evitar la candidatura del propio Perón. 1973. En marzo de este año se llevan a cabo elecciones presidenciales, en las cuales no se permite la participación de Perón con el fin de obstaculizar el retorno del gobierno peronista. No obstante, el Partido Peronista impulsa la candidatura de Cámpora Lima, que representaba a Perón, bajo el Frente Electoral Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. El eslogan de la campaña era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Como resultado de los comicios, la fórmula peronista triunfa con el 49,6% de los votos. En junio, Perón regresa definitivamente a la Argentina, en medio de una gran movilización que lo esperaba. Pero las diferencias entre los sectores de derecha y los de izquierda le dieron un desenlace trágico a esta bienvenida de Perón, conocido como la masacre de Seiza. Internacional. Desde fines de la década de 1950, diversas situaciones de injusticia recrearon el modo de pensamiento de las sociedades desarrolladas. Francia había utilizado una feroz represión para mantener su dominio colonial en Argelia e Indochina. Los Estados Unidos habían consolidado su poderío ignorando los derechos de los pueblos originarios y de los negros, mientras intervenía militarmente en diferentes países del mundo. En las sociedades que se consideran democráticas, una revolución del pensamiento desafió el poder y la autoridad establecida. Comenzaron a levantarse voces que cuestionaban el sometimiento y la opresión de distintas minorías, así como las intervenciones armadas en el exterior. Un verdadero cambio en el modo de ver y pensar la realidad se había gestado. La lucha de los afroamericanos. Los movimientos de reivindicación de los derechos de las minorías se extendieron también a los afroamericanos en los Estados Unidos, donde millones de negros descendientes de los antiguos esclavos africanos sufrían segregación y discriminación. Para hacer frente a ellas tuvieron dos alternativas: hacer oír sus reclamos de forma pacífica o hacer uso de la violencia. Otro de los referentes fue Malcolm Little. Cambió su nombre a Malcolm X porque Little era el apellido del antiguo propietario de esclavos que se lo adjudicó a todos los negros que había adquirido. Malcolm X pensaba que las luchas por los derechos civiles debían enfocarse dentro de un contexto más amplio, el de los derechos humanos. Así, podría efectuar denuncias ante las Naciones Unidas. Malcolm X criticó la política pacifista de Martin Luther King. Malcolm X no deseaba la integración, sino que, por el contrario, defendió un nacionalismo negro y la posibilidad de autodeterminación para los africanos. En 1965, Malcolm X fue asesinado, aunque su obra no moriría con él. Los Panteras Negras retomarían su lucha y seguían con sus ideales. El líder de los reclamos pacíficos fue el pastor bautista Martin Luther King, seguidor de las ideas de Cristo y de Mahatma Gandhi. Sus métodos para lograr la integración fueron el boicot, la resistencia pasiva, las marchas, las manifestaciones no violentas y las sit-in en parques, bares, piscinas, escuelas u hoteles en los que se practicaba la segregación. En agosto de 1963, para que el Congreso aprobara la igualdad de derechos civiles, organizó una marcha sobre Washington que congregó a 250.000 personas. En 1964 consiguió el derecho al voto para los negros de Alabama. La actividad de Martin Luther King se manifestó también contra las guerras y la pobreza. En 1968, mientras pronunciaba un discurso desde el Hotel Lorraine, fue asesinado por un segregacionista blanco. El movimiento hippie. El amor y la paz eran los principios de un nuevo movimiento contracultural que surgió en 1966. El sentido general del movimiento hippie era el de un anarquismo no violento que defendía la subjetividad y creatividad, que tomaba la defensa de grupos oprimidos. Rechazaba el Estado nacionalista y militarista, así como la vida urbana excesivamente tecnificada y a la sociedad del consumo capitalista.
el amor libre junto al respeto por la diversidad cultural y étnica, abrió el camino a las relaciones sexuales entre diversos grupos étnicos y a las reivindicaciones de los homosexuales. Los artistas más emblemáticos para el movimiento fueron Jimi Hendrix, Bob Dylan, Joan Baez y Janis Joplin. Los derechos de las mujeres. El concurso de belleza para coronar a Miss América en Atlantic City fue una excelente excusa para que un grupo de mujeres reclamaran la liberación femenina. Debido a que los concursos de belleza eran considerados sexistas, este grupo eligió aquella ocasión para manifestarse. Mujeres de clase media y alta habían advertido que tenían roles determinados que les marcaba la educación y que los medios masivos de comunicación y la publicidad consolidaban. Este modelo hacía hincapié en un modelo de mujer con una cómoda posición económica, ama de casa, esposa, madre y consumidora. Una mujer rodeada del confort tecnológico y prisionera de él. La escritora francesa Simone de Beauvoir afirma que la situación subordinada de las mujeres provenía de imposiciones culturales. Además, insistía que la liberación femenina estaba relacionada con la independencia económica que surgía del ejercicio de una profesión. Movimientos feministas en los Estados Unidos volvieron a ponerse en marcha para lograr una toma de conciencia en las mujeres y la verdadera igualdad entre ellas y los hombres.